Nunca pensé que escribiría un correo electrónico como este, y menos a un canal de YouTube, pero me ocurrió algo durante las inundaciones de Texas que no he podido guardarme para mí. Me ahogué. Estuve clínicamente muerto durante casi 6 minutos. Y durante ese tiempo, dejé mi cuerpo. Conocí a Jesús. Me mostró lo que viene, no de una forma aterradora, sino de una manera profundamente personal y espiritual que necesito compartir. No se trata de miedo. Se trata de esperanza, de restauración, de lo que no vemos. Solo les pido que, por favor, escuchen. Empezó como un miércoles normal. Estábamos viendo las noticias locales, otro aviso de inundación. Nada nuevo en Austin en esta época del año. Llevo 12 años viviendo aquí, uno se acostumbra a las inundaciones repentinas, a las tormentas rápidas. Pero algo en esta me pareció extraño. Mi hija, Ava, incluso dijo en el desayuno, «Mami, parece que llueve mucho». Los niños dicen cosas así, ¿sabes? Sonríes, asientes, sigues adelante. Pero en retrospectiva, me impactó de otra manera. Al mediodía, las alarmas sonaban a todo volumen en todos los dispositivos. Yo seguía en la escuela, intentando consolar a los alumnos, muchos de los cuales no tenían transporte a casa. La lluvia caía a cántaros, no golpeaba el techo, sino que martillaba. Llamé a mi marido, «Me quedo hasta que se vaya el último niño», le dije. No discutió, sabe cómo soy, siempre intento ser la última en salir. Alrededor de las 3:45 de la tarde, finalmente despedimos a los niños restantes. Tomé mi bolso, me despedí del conserje con la mano y entré en algo que ya no parecía la tierra. El estacionamiento estaba bajo el agua. Mi auto, una Lima plateado, flotaba a media colina. Las sirenas sonaban por todas partes, y el cielo no estaba gris sino verde, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Caminé por el agua hasta las rodillas hasta una acera más segura. Fue entonces cuando oí un ruido como el de un tren, pero no sobre vías. Eran las alcantarillas revirtiéndose, desbordando. Una ola enorme vino de detrás de un autobús escolar, me tiró de lado y caí al pavimento. Me agarré a un poste de luz durante unos 10 segundos, y luego se me resbaló la mano. La corriente me arrastró tan rápido que ni siquiera pude gritar. Es extraño lo que hace el cerebro cuando la muerte llega de repente. No entré en pánico, al menos al principio, solo intentaba nadar, aunque no tenía ni idea de hacia dónde subir. El agua estaba marrón, revuelta, llena de basura y ramas de árboles. Creo que incluso una silla de jardín. Recuerdo haber pensado, no puede ser así como muero, no así. Pero tenía los brazos entumecidos, me empujaban constantemente hacia abajo. Entonces inhalé, una bocanada de agua en lugar de aire. Fue entonces cuando todo empezó a desdibujarse. No más dolor, solo este desvanecimiento. No me desmayé al instante. Primero, todo se ralentizó, como si el mundo se hubiera filmado de repente a cámara lenta. El sonido también cambió. No se apagó, desapareció. Incluso la lluvia se desvaneció, como si mis oídos estuvieran sellados. Entonces llegó la luz, no un túnel, ni una explosión cegadora, sino un calor que irradiaba desde todas direcciones. No tenía miedo, no estaba triste, simplemente me dejé llevar. De repente, ya no estaba en la inundación. Estaba sobre ella, flotando. Podía ver la calle. Podía verme a mí mismo, mi cuerpo medio sumergido, enredado en las ramas. Podía ver gente corriendo, gritando, incluso a la enfermera de la escuela intentando ayudar desde las escaleras. Pero nada de aquello parecía trágico, se sentía tranquilo, como si alguien hubiera silenciado el caos y susurrado, «Mira». Fue entonces cuando sentí la presencia detrás de mí, pero también delante. Ni pasos, ni sombras, solo presencia, como si el aire cambiara, como si el amor mismo cobrara forma.
Antes de poder girarme, oí la voz, no en mis oídos, sino en mi alma, estás a salvo ahora. Esas fueron las palabras, pero no sonaban como palabras, se sentían como un hogar, como seguridad, como todos los buenos recuerdos que había tenido reunidos en un instante. Me giré, y allí estaba. Sin túnica blanca, sin halo, solo unos ojos que parecían haber visto el principio de los tiempos y que aún así elegían mirarme como si yo importara, como si me conocieran, no como si me juzgaran, no como si me escanearan, como si me conocieran. Era Jesús. No me importa lo que digan, sé lo que vi. No lo imaginé. No estaba hecho de nubes ni de oro. Era sólido, real y ligero a la vez. No tuve que preguntar si estaba muerta, ya lo sabía. Pero no pregunté si iría al cielo. Simplemente dije, sin usar la boca, porque yo. Sonrió, no porque pensara que era una tonta, sino porque entendía la pregunta subyacente, porque has estado escuchando. No me había dado cuenta de cuánto había estado escuchando en el caos, en la confusión, en los momentos en que miraba al cielo mientras paseaba al perro o lavaba los platos y susurraba, Dios, ¿de verdad sigues ahí? Él había escuchado cada uno de esos momentos. Me tomó la mano, no físicamente, sino con energía, y sentí que ya no estaba hecha de piel y huesos, sino de memoria y luz. Entonces empezamos a movernos, no volábamos, sino que nos desplazábamos, como si viajáramos a través de las sensaciones en lugar del espacio. Dijo, déjame mostrarte lo que se está perdiendo. No hay forma de explicar esto con el lenguaje de la Tierra. Imagina un silencio tan denso que te sostiene, un silencio con temperatura. No era frío. No era cálido. Era consciente. Estábamos flotando sobre la ciudad, no la de carreteras y tejados, sino la que se alzaba bajo ella, la ciudad hecha de decisiones, de elecciones, de arquitectura espiritual. Resplandecía. Cada oración, cada momento de amor, cada acto de sacrificio estaba allí, grabado en este mapa invisible que la mayoría de la gente nunca ve. Vi iglesias que brillaban, algunas pequeñas, otras en ruinas, pero brillaban como el fuego. Vi familias rezando en la cocina. Vi gente sola en apartamentos susurrando el nombre de Dios sin saldo en sus cuentas bancarias. Y vi poder en eso. Jesús me miró, no a través de mí, y dijo algo que jamás olvidaré, mi pueblo cree que he estado callado, pero me he estado preparando. Vi las aguas abajo, no el diluvio físico, sino el espiritual. No pretendía destruir, pretendía revelar todo lo oculto, cada cimiento, cada fortaleza. Y bajo el agua, vi semillas, muchísimas semillas, que empezaban a abrirse. Dijo, la lluvia no viene a ahogar, viene a despertar. Y me di cuenta de que Texas no estaba siendo castigado. Estaba siendo cultivado. Nunca había oído nada igual. Su voz no era sonido, era presencia. No resonaba ni vibraba en el aire. Simplemente me llenaba como agua en una esponja seca, como luz en una habitación vacía. Penetró en partes de mí que incluso yo había olvidado que estaban allí. Y decía simplemente, tengo algo que mostrarte, no para asustarte, sino para prepararte. No pedí explicaciones, ni siquiera me pregunté qué estaba pasando. En cuanto lo dijo, entendí perfectamente lo que quería decir. Hay cosas que llegan no solo a Texas, sino a los corazones, a los hogares, a nuestro país, que nos presionarán, nos forzarán, nos despertarán, no porque Dios esté enojado, sino porque hemos dejado de escuchar y Él quiere que regresemos. Me dijo algo que sigo repitiendo incluso ahora, la presión es permiso. ¿Permiso para qué? Le pedí que regresara a mí sin ruido, sin fingir. Simplemente regresara. Mientras sobrevolábamos las nubes, me di cuenta de que no me llevaban al cielo, no como la gente cree. Aún no había terminado mi vida terrenal, me llevaban a un lugar intermedio, una especie de zona de quietud sagrada donde la verdad espiritual se reparte como una semilla para que alguien la lleve consigo. Me mostró un atisbo de lo que sucede cuando alguien escucha.
Dijo, un corazón que escucha se convierte en un faro. Una casa que reza se convierte en una ciudad en la cima de una colina. Un susurro de fe se convierte en un trueno en el espíritu. Y fue entonces cuando vi el puente. Se alzaba sobre Texas, no era un puente para coches ni personas, sino para el espíritu. Luz pura extendiéndose de un lado a otro de la tormenta. Me dijo que este puente se estaba construyendo lentamente a través de años de fidelidad oculta, pastores que nunca se rindieron, madres que oraron sin aplausos, niños que cantaban canciones de alabanza solos en sus habitaciones, hombres que se arrodillaban tras una recaída susurrando, ayúdame. Cada acto añadía un hilo nuevo. Le pregunté, ¿para qué sirve este puente? Y su respuesta fue inmediata, para lo que sigue. El temblor no pondrá fin a la historia. El puente es para cruzar hacia la restauración. Al mirar hacia abajo, vi partes de Texas inundadas de agua y emoción, ciudades llenas de cansancio. Pero entonces vi destellos de luz, lugares donde la música había resurgido. No conciertos, ni cultos, ni actuaciones, ni presencia. Había adolescentes dirigiendo círculos de oración en garajes, parejas de ancianos de la mano llorando durante el desayuno, dueños de negocios escribiendo escrituras en el interior de sus paredes antes de las renovaciones. Y cada vez que alguien elegía la humildad, se formaba una nueva viga en el puente. La tormenta ya no era el centro de atención, lo era el puente. Representaba el camino a través, no el camino a través del cual rodear a los demás. Jesús dijo, muchos solo verán la lluvia, pero diles que miren hacia arriba. Estoy construyendo algo eterno mediante la obediencia. No me sentía especial ni digno, simplemente me sentía elegido para esto, no por mi estatus, sino por mi tarea. Él conocía mis dudas, las vio antes de que pudiera ocultarlas. Recuerdo haber pensado, ¿por qué yo, Señor? No soy predicador. No soy profeta. Soy un consejero escolar con ansiedad. Y sonrió, amable y sin ofenderse, y dijo algo que nunca olvidaré, porque todavía te importa. Me mostró cuántas personas han dejado de preocuparse, no por crueldad, sino por agotamiento. Navegan, publican, suspiran, pero en el fondo creen que nada de lo que hacen importa. Pero él dijo esto, cuando a una persona todavía le importa, puedo sembrar en ella. Me dejó sentir el peso de eso, el potencial que aguarda en la gente común como yo, como tú, no por la perfección, sino por el permiso para ser usado, para ver, para hablar. Y lo dijo claramente, no se trata de convencer al mundo, se trata de despertar la voluntad. Entonces comprendí que esta experiencia no se trataba de demostrar nada, se trataba de recordar quiénes somos. No somos solo personas atrapadas en una inundación. Somos almas con misiones, y cada tormenta es una oportunidad para elegir el amor sobre el miedo, la fe sobre el cansancio, la oración sobre el pánico. Me miró una vez más y dijo, ya has visto suficiente. Ahora regresa y recuérdales que no he abandonado tu tierra. Esta fue la parte más hermosa. Me llevó a lo que parecía un jardín, no flores, ni árboles, sino momentos. Momentos que crecían en la tierra. Vi recuerdos florecer como capullos, los recuerdos espirituales de Estados Unidos, una niña recitando un versículo de la Biblia en 1962, un soldado arrodillado en una trinchera en 1944, una mujer negra dirigiendo el culto en su sala de estar en los años 80. Un niño negándose a copiar en un examen y susurrando una oración. Todos estaban vivos. Jesús dijo, estos son los recuerdos que no he olvidado, y los riego con misericordia. Caminé entre hileras de recuerdos, algunos aún brillantes, otros cubiertos de polvo. Me mostró que las oraciones no caducan, que la fe no se desvanece con el tiempo, que cada acto de amor, bondad o valentía ofrecido en su nombre fue plantado y volverá a florecer. Vi que ciertas partes del jardín crecían más rápido, una en Texas, otra en Michigan, otra en un pueblito rural del que nunca había oído hablar. Dijo, estos lugares todavía me recuerdan. Y luego hizo una pausa y me preguntó con dulzura,
¿Ayudarás a otros a recordar? Esa pregunta no me ha abandonado desde entonces. Porque si Jesús recuerda cada momento de fe que esta nación ha tenido, quizás sea hora de que nosotros también comencemos a recordar. Se quedó quieto por un instante allí mismo, en ese jardín de recuerdos. Su presencia lo aquietó todo, incluso la luz misma pareció detenerse cuando abrió la boca. Pero no hablaba como quien da un discurso, hablaba como quien canta sobre algo que ama. Sus palabras no estaban en inglés, pero las entendí todas. Cada frase estaba impregnada de sanación. Cada frase trascendía fronteras. Cuando habló, pude sentir cómo se extendía por el suelo de la nación como semillas que se activan con el sonido. Habló sobre Estados Unidos, no con juicio ni ira, sino con dolor y esperanza. Le oí decir, recuerdo las oraciones que se rezaban antes de que alguien tuviera un micrófono. Recuerdo los sacrificios hechos en lugares ocultos. Recuerdo las promesas pronunciadas cuando el mundo era demasiado ruidoso para oírlas. Y no he abandonado esta tierra. Y entonces dijo algo que ha permanecido en mi interior desde entonces: esta tierra tiene grietas, pero también raíces, raíces de honor, de valentía, de fe. Me mostró cómo la gente a menudo solo ve los titulares, los incendios, los fracasos, el ruido político, pero él ve los cimientos, y no han desaparecido. Simplemente han sido cubiertos por el miedo, cubiertos por la distracción, pero no destruidos. Y eso fue lo que me pidió que hablara al regresar, las raíces. Dijo, si mi pueblo vuelve a hablar con las raíces, el fruto volverá. No se trataba de volver atrás, se trataba de crecer hacia adelante, anclado en la verdad. No parecía un mapa, ni siquiera parecía estados ni fronteras. Parecía un corazón vivo latiendo. Algunas partes latían con fuerza, otras luchaban, algunas estaban entumecidas, apenas se movían. Y a medida que Jesús y yo nos acercábamos, comencé a ver con más detalle. Cada región tenía un color, no rojo ni azul, ni político, sino espiritual. Los lugares donde la adoración era intensa brillaban con un suave brillo dorado. Los lugares donde se había instalado la confusión brillaban como humo. Pero incluso en los lugares más oscuros, había un tenue destello debajo, algo que aún respiraba. Vi escuelas, no edificios, sino la condición espiritual de las escuelas. Algunas estaban rodeadas de la luz del personal y los estudiantes que oraban, otras eran grises, no malvadas, simplemente olvidadas. Vi hogares, hogares con círculos brillantes en su interior, familias leyendo las escrituras, padres solteros tocando música de adoración mientras doblaban la ropa, niños susurrando oraciones antes de dormir. Jesús susurró, así es como veo tu tierra, no en política, sino en presencia. Me impactó mucho porque muchos nos pasamos la vida discutiendo sobre lo que está mal en el país, pero él se fija en quienes siguen invitándolo. No mide el avivamiento por la cantidad de estadios llenos, lo mide por la cantidad de corazones rendidos, la cantidad de salas en las que es recibido. El cielo ve a Estados Unidos a través de la invitación, no de la ideología. Y me dijo, díganles que, por muy dividida que parezca la superficie, en el fondo, todavía veo una nación que espera recordar. Esta parte cambió mi perspectiva. Me trajo de vuelta al momento de la inundación, no solo a mi inundación, sino a las inundaciones en Texas y el sur. La vi desde arriba, no desde una perspectiva satelital, sino espiritual. Y me dijo que esto no era solo agua, era una revelación de debilidad, una revelación de fortaleza, una revelación de cuán superficiales se han vuelto algunos de nuestros cimientos, no en ingeniería, sino en espíritu. Vi iglesias físicamente inundadas, pero espiritualmente sólidas, y algunos edificios intactos, pero llenos de confusión por dentro. Dijo que la tormenta no era la amenaza, era el espejo, no un castigo, ni ira, sino un espejo que nos mostraba lo que aún se mantiene en pie, lo que realmente hemos construido, lo que hemos descuidado. Y debajo de todo ello, vi un nuevo crecimiento que me impactó, nuevas raíces que se arraigaban bajo el pavimento roto,
vegetación que brotaba de debajo de viejos cimientos, flores que crecían donde antes barrios enteros se habían inundado. Dijo, lo que se siente como una ruptura también es una plantación. Supe en ese momento que la inundación no me destruyó, plantó algo dentro de mí que siempre debí llevar. Y quizá también plantó algo en Texas. Luego me llevó bajo tierra, no a la tierra, sino a su alma. Fue como recorrer recuerdos enterrados. Y allí, sepultadas bajo ciudades y carreteras, vi oraciones, miles, quizá millones, como enredaderas brillantes que se entrecruzaban bajo la tierra. Algunas aún latían, activas, otras se habían apagado, pero ninguna estaba muerta. Jesús me miró y dijo algo para lo que no estaba preparada: ninguna oración se pierde jamás. Simplemente esperan ser cumplidas. Me mostró a una mujer en 1957 rezando en su cocina. A un soldado en 1972 susurrando el nombre de Dios antes de la batalla. A un niño en 2004 arrodillado en un hogar de acogida, pidiendo por su madre que estuviera bien. Esas oraciones seguían vivas, aún en la tierra, aún vibraban con la atención del cielo. Y me mostró algo que me hizo llorar. Una niña de unos 7 años rezaba durante su almuerzo escolar en 2025. Su oración era sencilla: Jesús, ayuda a mi amiga a sonreír hoy. Esa pequeña oración iluminó 1 kilómetro de tierra bajo su pueblo. Así de poderoso puede ser un susurro sincero. Se volvió hacia mí y me dijo: dile, desentierren las oraciones olvidadas. Repítanlas. Riéguenlas. Concuerden con ellas. La cosecha depende de ello. Y me di cuenta de que Estados Unidos no ha perdido el tiempo. Estamos a punto de despertar. A continuación me mostró algo que me hizo sentir como si estuviera viendo un amanecer en mi alma. Nos quedamos flotando sobre un campo que al principio parecía vacío, embarrado, destrozado por la inundación, agrietado y oscuro como si hubiera estado olvidado durante décadas. Pero entonces algo empezó a moverse bajo la superficie: pequeños brotes verdes, raíces y luego un color salvaje se desbordaron hacia arriba. No solo flores, sino promesas. Dijo: esto es lo que estoy haciendo con lo perdido. Lo que creíamos arruinado por la tragedia, en realidad, se estaba preparando. La inundación no ahogó el futuro. Suavizó el terreno. Me mostró a gente común, retomando instrumentos que no habían tocado en años, pintando de nuevo en lienzo, abrazando a quienes antes ignoraban, perdonando. Eso era lo que florecía. Vi comunidades formándose en lugares inesperados: viejos restaurantes, ferreterías, garajes. No eran iglesias oficiales, sino reuniones espirituales. Gente leyendo juntas de nuevo las escrituras, no porque se les dijera, sino porque querían hacerlo, porque tenían hambre. Y el Señor dijo algo que nunca olvidaré: cuando el dolor une a las personas, mi espíritu llena las grietas. A menudo pensamos que Dios solo se mueve en estadios y escenarios, pero lo vi en salas de estar, pequeños porches, barrios desestructurados y residencias de ancianos. Está a punto de hacer florecer la belleza donde el mundo espera decadencia. No me contó todo sobre cada estado, pero me hizo sentir algo especial sobre Texas. Y lo digo como alguien que nunca daría por sentado que mi estado natal tiene algún foco espiritual. Pero lo que vi me conmovió: la forma de Texas brillando, no porque fuera mejor, sino porque estaba disponible, listo, un faro. Y luego vi a la gente llegando en masa, no en caravanas, no con miedo, sino en respuesta a algo espiritual. Un sonido proveniente de Texas empezó a despertar a la gente. No era política. No eran celebridades. Era adoración, adoración pura, cruda y auténtica en el campo, en gimnasios de pueblos pequeños, en comedores escolares. Sin luces, sin marcas, solo hambre. Dijo: Texas siempre se ha mantenido firme en su identidad. Ahora se mantendrá firme en su espíritu. Pero también añadió algo serio: el peso del despertar es pesado. Solo la humildad puede soportarlo.
Esto no era un espectáculo. No era un resurgimiento de la actuación. Era profundidad, gente que se humillaba, regresaba a Dios sin fanfarrias. Y se extendió desde ciudades como Austin hasta condados polvorientos de los que nadie habla. Algo estaba surgiendo, no para elevar a Texas, sino para revelar lo que sucede cuando una región abre las manos y dice, úsanos. No esperaba escuchar música, pero la oí. Un nuevo tipo de sonido se extendía por las ciudades estadounidenses. No era pulido ni perfecto, era fragmentado, rendido, casi tembloroso. Y provenía de voces de todas las edades. Vi a adolescentes escribiendo canciones en sus habitaciones, letras no hechas para plataformas, solo momentos personales con Dios. Vi a hombres mayores cantando entre lágrimas mientras arreglaban tractores, a madres solteras tarareando en la cocina con sus hijos, a hombres sin hogar tarareando mientras caminaban por callejones lluviosos. Y todo ese sonido se elevaba como incienso, como un trueno envuelto en paz. Dijo, les estoy dando a las ciudades una nueva canción, y solo los honestos la escucharán. Algunas ciudades conocidas por el ruido, dijo, serán conocidas por la claridad. Vi Nueva York, al principio no brillaba, pero oí la alabanza proveniente de los andenes del metro y los tejados. Vi Atlanta, capas de sonido, rap, soul, gospel, todo envuelto en algo sagrado, no religioso, crudo. Vi Los Ángeles, música de pequeños apartamentos, no de estudios, canciones que traspasaban la confusión y devolvían la identidad a los quebrantados. Me dijo, cuando mi gente deja de cantar para que los aplaudan y vuelve a cantar para mí, la tierra responde. Este nuevo sonido no es solo música. Es movimiento. Me llevó a una sala llena de mesas. Las familias estaban sentadas juntas, pero no hablaban. Todos estaban en una pantalla. La sala se sentía vacía, aunque estaba llena. Y susurró, este es el lugar donde el avivamiento comienza o muere. No fue duro. Era la verdad. Entonces me mostró algo diferente, una familia reunida alrededor de una mesa, sin teléfonos ni ruido, solo manos unidas, voces orando. No de forma perfecta, ni elocuente, solo con honestidad. Y toda la habitación comenzó a brillar. Dijo, el hogar no es un detalle secundario en el despertar. Es el altar. Seguimos esperando cambios en el gobierno, las escuelas o los medios de comunicación. Pero si no convertimos nuestros hogares en lugares de oración, nada más perdurará. Me mostró a padres leyendo un versículo al día a sus hijos antes de dormir, no sermones, solo semillas. Me mostró a hermanos disculpándose después de discutir, a abuelos orando en silencio ante fotos familiares, gestos sencillos. Vi ángeles liberados de esos momentos, llevando luz a las calles. Dijo, díganles que no busco rutinas impresionantes. Busco mesas abiertas, la mesa del comedor, el sofá, la cama. Ahí es donde comienza. La familia es la chispa de la restauración nacional. No quería irme, no por miedo a regresar, sino porque donde estaba me sentía como el centro de todo lo real. Cada momento en la tierra me parecía pequeño, apresurado. Pero allá arriba, me sentía completo, conocido, ingrávido, en casa. Entonces Jesús se volvió hacia mí y pude sentirlo, no me estaba enviando lejos. Me enviaba con algo, una paz que no te quita el sueño, sino la que te infunde valentía. Me puso la mano sobre el corazón, no fue un roce físico, sino algo más profundo. Y cuando lo hizo, fue como si derramara algo dentro de mí, algo que seguiría latiendo incluso cuando me cansara, algo que susurraría cuando lo olvidara, ¿has visto lo que ellos han olvidado? Vea, recuérdaselo. El regreso fue rápido, como caer a través de la luz, pero al revés. Sentí mi cuerpo antes de verlo. Sentí el frío, la rigidez, el peso de la tierra de nuevo. Se oyeron voces, pitidos de máquinas. Señora, ha vuelto, gritó alguien. Al principio no pude hablar. Me quedé mirando las baldosas del techo,
parpadeando lentamente, recordando el jardín, el puente, la música. Pero lo más loco fue afuera de la ventana de la habitación del hospital, acababa de dejar de llover, y el sol se asomaba entre las nubes con la luz más suave y dorada que jamás había visto. Susurré mis primeras palabras con los labios agrietados: dile que sigue aquí. Si has llegado hasta aquí, no te pido que me creas solo porque lo digo. Te pido que escuches, no a mí, sino a lo que sientes en tu pecho ahora mismo. Ese dolor, ese calor, es él. Te está atrayendo. Porque esto no se trataba de que casi me ahogara en una inundación en Texas. Se trataba de lo que hay debajo de todo esto, tú, yo, Estados Unidos, este país. No estamos tan perdidos como la gente cree. No estamos desesperados. No nos han olvidado. Solo estamos distraídos. Y Dios, que podría habernos gritado, sigue susurrando. Vi el jardín de nuestras memorias nacionales. Caminé entre las raíces. Escuché las oraciones que crees que no importan. Y vi lo que está a punto de florecer si nos detenemos lo suficiente para regresar. Así que, aquí está, este es mi mensaje: convierte tu casa en una casa de oración. Deja el teléfono a un lado por 10 minutos y escucha. Pídele a Jesús que te hable, y Él lo hará. Perdona a quienes has guardado rencor y deja de esperar a que alguien más lleve la luz. Tú eres la luz. Tu obediencia podría ser la semilla que salve una ciudad. Tu susurro de sí podría ser la razón por la que el cielo se abra sobre tu calle. El diluvio no fue el final. Fue el principio. Así que, por favor, no desperdicies lo que vine a decirte. Él no ha terminado contigo. No ha terminado con Texas, ni ha terminado con Estados Unidos. Regresar fue más difícil de lo que esperaba, aunque no físicamente. Sí, me llevó tiempo respirar sin dolor, caminar sin tambalearme. Había estado bajo el agua, inconsciente y conectado a máquinas durante casi un día entero. Pero la verdadera lucha no era mi cuerpo. Era intentar vivir en un mundo que de repente se sentía demasiado superficial. La primera vez que oí a alguien quejarse de que el café estaba frío, me dieron ganas de llorar, no de enfado, sino porque acababa de estar en presencia del Rey de Reyes y ahora me entregaban un vaso de papel como si nada. Mi marido intentó comprender. Mi hija me abrazaba tan fuerte cada mañana que pensé que nunca me soltaría. Mis amigos iban y venían. Algunos hacían preguntas, otros evitaban el tema por completo. Pero nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la gente que empezó a aparecer de la nada. La mujer de mi iglesia, a quien apenas conocía, llamó a mi puerta con un diario y me dijo: no sé por qué, pero siento que deberías escribir algo. Un estudiante al que había aconsejado años atrás me escribió: soñé que regresabas con un mensaje para chicos como yo. Incluso mi vecino, que nunca había mencionado la fe, me preguntó: ¿crees en milagros ahora? Y cada vez que alguien preguntaba, esa misma paz que sentía allí arriba volvía a invadirme. No solo me había traído de vuelta para sanar, sino para recordar. No se suponía que me hiciera viral. Se suponía que debía ir a lo local, hablar con los vecinos, amar mejor, decir la verdad despacio, con cuidado, con las manos, no solo con palabras. Los días después de mi regreso no se trataron de demostrar lo que vi. Se trataron de convertirme en lo que vi. Y eso es lo que sigo intentando hacer. Quizás no seas de los que escuchan historias cercanas a la muerte. Quizás esta sea tu primera. Quizás eres escéptico. Quizás estás sufriendo. Quizás simplemente estás navegando y te topaste con esto por casualidad. Pero si no escuchas nada más, por favor, escucha esto: Dios no te ha abandonado. Y no necesitas morir para encontrarlo. Él te ha estado esperando en los momentos de tranquilidad, en el estacionamiento cuando exhalaste entre lágrimas, en el supermercado cuando susurraste por favor, Dios, en el silencio de tus propios pensamientos cuando nadie más te veía. No necesitas entender teología.
No necesitas que te respondan todas tus preguntas. Solo necesitas decir una frase sincera: Jesús, quiero escucharte personalmente. Así comenzó mi viaje, mucho antes del diluvio. Una frase susurrada por una mujer cansada que doblaba la ropa, que simplemente ya no quería sentirse invisible. Él escuchó ese susurro. Todavía los escucha a todos. Así que, no importa dónde vivas, no importa cómo sea tu pasado, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que creíste en algo, no estás demasiado lejos. No es demasiado tarde. No estás demasiado roto. No estás olvidado. El diluvio no fue el final. Fue la invitación. Y ahora te paso esa invitación. ¿La abres? Porque él sigue hablando. Y te prometo que si él pudo llegar a un consejero escolar perdido por las crecientes aguas en Texas, también puede llegar a ti.